Muchas gracias a todos. Bienvenidos todos los que nos estáis observando a través del Zoom, este webinario Sankaran para hablar sobre las superclases. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar en directo al doctor Rajan Sankaran con la descripción y explicaciones de las superclases. Esta es su última aportación al proceso de diagnóstico homeopático. Este webinario coincide con la presentación de la traducción al castellano del libro del doctor Sankaran, Superclases en Homeopatía. Estaba comentando que la traducción se ha realizado por Roxana Ratera Alonso, Chus García Rodríguez y Pilar Pau Jansat. Este webinario será traducido directamente por la doctora Ortrud Lindemann y podéis elegir en el menú inferior escuchar lo que he explicado hasta ahora, abajo en inglés o en español. En este webinario podremos escuchar después de Sankaran las experiencias de los médicos homeópatas que han colaborado en la práctica de este método. Los doctores Juan Carlos Galente y Nora Karam, de Argentina, presentarán las superclases en su práctica. Y luego el doctor Carlos Eduardo Leitao, que explicará el desarrollo del método de la sensación vital y la utilidad en las superclases de esta combinación de sistemas que ha desarrollado Rajan Sankaran. Y finalmente, la doctora Roxana Ratera presentará la traducción castellana del libro de las superclases en homeopatía y su comprensión del método, después de la traducción. La traducción, como sabéis, es un proceso complejo, largo y arduo que han llevado las tres compañeras homeópatas y ellas mismas, después de esta traducción, han aplicado intentando comprender el método en su práctica diaria. Esto es lo que ellas o Roxana nos intentará explicar. Finalmente, quiero agradecer a Rajan Sankaran su trabajo en el gran avance que ha aportado a la homeopatía y su confianza y generosidad para presentar este webinario. Nuestra larga relación se remonta a los seminarios de París en 1995 y luego los magníficos e inolvidables seminarios de Argelès y Barcelona en la primera década de del año 2000, que organizamos la Academia Médico-Homeopática de Barcelona junto con nuestros amigos de varias asociaciones homeopáticas en el sur de Francia. Queremos agradecer a las traductoras del libro Roxana Ratera, Chus García y Pilar Pau su magnífico y laborioso trabajo que nos facilitará enormemente el estudio y la divulgación de este último eslabón diagnóstico en la homeopatía. Quiero agradecer personalmente a Kyle Wilson su ayuda y colaboración en la organización técnica y humana de este webinario y su asistencia personal. También a la Academia Médico-Homeopática de Barcelona, a Patrick Carton y a Silvia García del Laboratorio Iberón, porque han colaborado en la divulgación del evento en España y en América. Y por último, pero no menos importante, agradecemos la participación de la doctora Ortrud Lindemann en la traducción en directo y en vivo y al doctor Josep María García por la grabación de la versión castellana de este webinario que estará disponible posteriormente para su consulta, revisión o para los que no han podido participar en el webinario. Por lo tanto, doy ya la palabra al doctor Sankaran. Doctor Sankaran, adelante. Yes, thank you so much, Manuel, for your introduction and for organizing this. Gracias por la introducción Thank y you también to por Dr. la Roxana organización. for translating Y the muchas gracias a doctora Roxana por la I'd traducción like del to libro. say that it has been very nice memories of coming to Barcelona and Han sido memorias muy bonitas de venir a seeing my Barcelona colleagues over there, y encontrar a mis colegas as en well as seeing the Barcelona wonderful
también como ver la arquitectura bellísima de Gaudí. Tengo muy buenas memorias. Es una alegría de compartir mis experiencias con los colegas de España, Argentina y México. Los avances más importantes en mi comprensión de la homeopatía, algo que me ha ayudado muchísimo en mi selección del medicamento, en la comprensión de cada medicamento, en la comprensión para el ser humano, para realmente reducir nuestra búsqueda del medicamento en este océano vasto de la materia médica. Este avance que estoy hablando es la comprensión de las superclases y incluyendo la comprensión, la analítica de los casos y en el proceso mismo, voy a intentar dar esto un poquito. Entonces, luego me gustaría escuchar de las doctoras Juan Carlos y Nora de Argentina, también del doctor Carlos de Brasil y doctora Roxana para saber cómo lo han entendido, para saber cómo estas ideas pueden ayudarnos a comprender cómo nos han ayudado a nosotros. So, the current way I'm practicing is by using what I could refer to as the La five manera correcta de tratar es utilizando los 5 dedos. Es un método. Son los superclases, los reinos y subreinos, los miasmas, las características y los keynotes. Estos 5 aspectos de cada paciente deberían de coincidir con los 5 aspectos de remedio. Si esto pasa, entonces nuestros resultados son mucho más claros, seguros y predictibles. Estos 5 dedos es como si tuvieras el caso cogido. Si solamente utilizas las características, no es muy claro. Si añades los keynotes más, si los miasmas, más y más, y los reinos también más. Pero si realmente añades los superclases, el caso te tiene mucho más cogido. Y esto es lo que estoy utilizando en mi práctica. Y estoy muy feliz de compartir esto con vosotros. Cada uno de los dedos vamos a comprenderlo un poquito más. La primera cuestión es, ¿qué es una superclase? En los últimos 5 años estaba trabajando sobre esto. Es la respuesta básica, dinámica, enfrente de cada crisis de cada ser humano. ¿Cuál es la respuesta básica? Hay 6 tipos de respuestas. El primero, como podéis ver en esta imagen, es retirada y aferrada. Si hay una crisis, te retiras y te aferras. Es la primera respuesta. La segunda, como podéis ver,
abrir y cerrar. When you feel things are safe, Cuando sientes que la situación está segura, and when abres things un get a poquito. little threatening or dangerous, Y cuando hay una amenaza o un peligro, entonces lo cierras. Es dentro y fuera. Abres y cierras. Esto es el segundo tipo de respuesta. La tercera respuesta es que crees una defensa, como si pones una barrera, y esto te hace sentir seguro. Fuera de esta barrera hay más expansión, hay más libertad, pero también más riesgo y más peligro. Es una aventura. Entonces, el debate es, ¿debo de quedarme adentro? ¿Tengo que quedarme o tengo que salirme fuera durante un tiempo? Esto es la cuestión en la tercera superclase. En la cuarta superclase necesitas encontrar estabilidad, una posición que no cambia. Necesito una casa, una profesión, una familia. Quiero estar en la misma situación, en el mismo sitio, la misma comida. No quiero perder mis padres, mis hijos, mi profesión, mi dinero. Quiero todo como siempre está. La quinta, adentro es demasiado sofocativo, demasiado obstruido, demasiado adentro. Es un sofoco, como una presión, una tortura. Es una opresión y no puedes salir de ahí. Debo de salir. La sexta es la violencia y la destrucción. Entonces, sientes que todo está violento, todo está peligroso, todo está amenazando a tu vida, te ataca. O quieres luchar y ser violento o escaparte. Es la respuesta. Estas son las 6 dinámicas básicas. ¿Cuál es la importancia de comprender esto? Hay dos cosas muy importantes, interesantes aquí. Esto es fácil de entender en un ser humano. ¿Cuál es la respuesta de esta persona en particular? Y número 2, obviamente, encierra un grupo de medicamentos específicos que pueden ser de todos los 3 reinados, plantas, animales y minerales. Si hablamos de la superclase 1, que es retirada y aferrado, ¿qué es lo que podemos pensar? Los moluscos, los bivalvos, todos los que viven dentro de una concha. Ellos se retiran y se quedan dentro de la concha. En los minerales serían litio, berilio y borón, que tienen la experiencia que están dentro del útero de la madre, que también como eso. Y en el reino de las plantas serían medicamentos como opium, helléboros, Staphylococcus agria pulsatilla, que se anestesian, que se hacen insensibles al mundo exterior, Nux moscata, cánfora, asarum, etc. Ellos hacen un pequeño mundo y se quedan dentro de este pequeño mundo. Y son de la primera subclase de los dicotéleros. Son las magnoliaceas.
También los bivalves y los minerales litio, berylio y borón son los medicamentos de la primera superclase. Si pensamos que se van dentro de la concha, realmente se cierran y cierran el mundo hacia afuera, esto es la primera superclase, y nos podemos preguntar qué dinámica tiene de mineral, de animal o de planta. Tal vez necesita una molusca o un bivalvo. Tal vez necesita, si es una planta, una magnoliae. Y si es de los minerales, litio, berylio y borón. Entonces, podemos realmente cerrar nuestra búsqueda. Por ejemplo, si estamos en superclase 4, en el reino mineral, calcárea carbónica, calium carbonicum, arsenicum album, ferrum, cuprum, y todos estos medicamentos necesitan estabilidad, seguridad, no quieren cambiar nada, necesitan una casa, familia, dinero, etc. Estos son los medicamentos de la cuarta columna de los minerales. En las plantas podemos pensar Brionia. No quieren el cambio, no quieren el movimiento, miedo a la pobreza, de perder dinero, estabilidad. Necesitan estar estables en la misma posición. Estos medicamentos como Brionia, Ciclamen y Viola son medicamentos de la cuarta subclase. Y en los animales, mamíferos como el lacanino, que son muy fieles a sus maestros, a los propietarios. Si una persona quiere estabilidad, no quiere cambio, está en la misma profesión durante 30 años, 25 años en la misma casa y siempre muy preocupados de que algo va a cambiar, pensamos en la superclase número 4 y luego diferenciar entre las plantas, animales y minerales. Estas superclases, la idea se extiende. Hicimos una tabla de superclases de todas las calidades de cada superclase. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuáles son las rúbricas? Todos la gente que quiere salir, que son inquietos, que no pueden quedarse en el mismo sitio. Los cefalópodes son, por ejemplo, los arañas, los insectos, equino, todos los claustrofóbicos como Argentum nitricum, la quinta columna de de la tabla periódica. No pueden quedarse dentro de la misma clase. Siempre van a pensar soluciones distintas y podemos pensar en medicamentos como los rosideae, anacardium, euphorbium, baptisia, los leguminosas. Todos estos quieren salir. Tuberculino siempre está inquieto y quiere salir. Carcinosinum necesitan movimiento y el baile. Todo este grupo de medicamentos están en la superclase número 5. ¿Y cuál es el transmitter neurológico? Es la dopamina y histamina. Son
los transmisores para la agresión, para la percepción de un peligro. En cada superclase estamos conectando todos los reinos. También podemos pensar en testosterona, por ejemplo, sepia, que es una cefalopode. En sepia vemos calidades más masculinos. Es la típica rúbrica de que son masculinos. Incluso si son mujeres, tienen calidades masculinos. Las primeras 3 clases son de mujeres, los masculinos del 4 a 6. Entonces podemos comprender la diferencia entre los varios. Por ejemplo, Staphysaria es en la primera y Nux vomica está en la sexta. ¿Cuál es la diferencia? En Staphysaria toda la rabia está dentro. En Nux vomica es extroverta. Es hacia afuera, competitivo, muy enfadado. Staphysagra es más femenino. Nux vomica es más masculino. Su calidad es mucho más masculino. Staphysagra no puede confrontarse y se queda todo adentro. Podemos aprender cada remedio según la superclase en la cual pertenecen. Y esto es el aspecto primero y más importante de cada persona. Luego es pues el reino, el miasmo, las características y los keynotes. La superclase es la primera. Entonces, la posibilidad de cometer errores se reduce bastante. Por ejemplo, solamente os doy 1 o 2 casos. Hay un hombre con osteonecrosis. Era un hombre que era muy dominante, como un líder, aunque solamente era un oficial, pero su actitud era de líder, de jefe, porque no tenía miedo a enfrentarse a nadie. Este hombre era muy responsable y realmente se tomaba su responsabilidad en serio. Entonces está en la sexta superclase porque es muy dominante la calidad de un líder. La alta responsabilidad está dentro del reino mineral. Entonces recibió aurum metallicum. Entonces, con aurum metallicum, la osteolisis tenía el pie gangrenado, todos sus huesos se habían disuelto. Con aurum metallicum, sus huesos realmente se rehacían. Estos son casos que llevan 25 años conmigo, pero si miramos en retrospecto, entonces vemos la superclase muy claramente. Esto es un caso de cáncer de próstata. Esto era un hombre que tenía 75 años más o menos. Entonces, tenía retención de orina por el cáncer de próstata. Había metástasis en muchos sitios del cuerpo con niveles de antígenos muy altos y me decía, mi problema es cuando la caca pasa, entonces el rectum es muy delicado y realmente hay como un corte. Él decía que nunca sonríe en los últimos 20 años y él decía, ¿por qué? Yo le preguntaba, ¿por qué? Yo no sonrío porque esto puede crear un conflicto y la familia se puede separar. Algo se puede cambiar, algo puede romperse. Esto es la cuarta superclase y le di tuya. También lo puedes
ver en la rúbrica que nunca sonríe es delicado, la sensación de que es delicado y se puede romper. Tuya está en la cuarta superclase. Es la sensación de delicadeza, la fragilidad. Es el miasma de la psicosis. Tienes que evitar. Y tuya tiene la patología del cáncer de próstata. Y ahí lo podéis ver. Nunca sonría, cáncer de próstata y la sensación, la ilusión de ser delicado. Con tuya en 2 días se reducía. Le seguíamos durante 2 años, su próstata se ponía normal. Empezó a sonreír y su vida cambió por completo. Entonces, si miramos para atrás, podemos ver las coníferas, quebradizo, con todas las características. También tenemos los 5 dedos aquí. Esto es un caso muy interesante de una bailarina con asma. Es una mujer que su sensación es como su respiración de golpe y brazo está oprimido. Los pulmones se sienten como si estuvieran estrangulados con una cuerda y ella no puede respirar. Esto es su síntoma más importante. Es bailarina, pero no solo eso, es profesora de baile. Ella hace performance también y también inventa nuevas maneras. Necesita salir de la caja. La sensación de opresión, necesito liberarme. Esto es el tema de la quinta superclase. La sensación de sofoco, la sensación de realmente estar completamente atada. La quinta superclase, euforbacia, y también el baile, el bailar, como en sepia lo vemos, en carcinosino, en tarántula. Esto todos son de la quinta superclase y por eso le dimos crotontiglium. Es el miasma agudo porque todo pasa de golpe. En las euforbiáceas es crotontiglium el miasma agudo. Lo podéis ver en el programa del Vital Quest. Es parte de la software. Podéis ver la reacción activa, la pasiva, la compensación y los remedios de esta familia. Cuando lo habéis entendido, la quinta superclase que necesita escaparse, el miasma agudo, entonces crotontiglium. En mi libro, en Insight into Plants, él ha descrito más de 35 clases de plantas. Podéis ver cuando le di crotontiglium, en 6 meses su asma se curó por completo. Le preguntaba, ¿cuál es tu cambio en la mente? Y ella dijo algo muy interesante. Ella decía, cuando antes daba clases de baile, no podía ser paciente con mis estudiantes. Yo empezaba a bailar también en vez de enseñarles. Pero ahora, después del medicamento, soy una mejor profesora, soy más paciente y les puedo dar clases sin sentir la compulsión de bailar yo misma. Y este síntoma está dado en el repertorio mejor bailando que enseñar.
pero su profesión era de enseñar el baile. Y esto cambió con Croton Tiglion. Es una rúbrica tan bonita en el repertorio como habéis podido ver. El otro caso tiene que ver con un médico que vino a mi consulta. Yo estaba un poco tarde. Él estaba tan indignado y tan enfadado que casi lloraba con la rabia. Y yo le decía, cambia, tranquilízate. Él decía, estoy tan sensible, como si me estuvieras insultando. Todo está dentro de mí. Todo está encapsulado dentro de mí y realmente me siento muy afectado, pero no lo puedo expresar. Le di Staphylococcus agria. Staphylococcus agria tiene la rabia suprimida, está dentro de sí. Se siente insultado, como su honor se ha violado. Esto es la primera superclase, los ranunculáceas. Staphylococcus agria solucionó su caso porque su miasma es de cáncer, es control, control y más control. Vamos a ver un caso de una mujer. Esta mujer venía con depresión suicida. ¿Cómo hablaba conmigo? En cada momento cogía un trozo de tejido y hacía nudos y luego deshacía. No puedo decidir, quiero que me cuidan de mí, pero esta gente no me permite ser yo misma. Tengo que hacer lo que ellos dicen, pero a la vez no soy capaz de decidir lo que yo quiero. Estoy en este tipo de confusión. Esta dependencia, esta necesidad de quedarse dentro de los límites es de la tercera superclase, la confusión. Y esto es típico de alúmina, la sensación de dualidad, como si fuera una marioneta. No tiene la confianza de tomar las decisiones ella misma, necesita los límites, pero a la vez no las quiere. La sensación es de que a mí me falta algo. ¿Cuál es la diferencia entre los reinos? Lo podéis ver aquí. La diferencia máxima entre los minerales es a mí me falta. En las plantas, la situación me afecta. En los animales, alguien me está afectando. En el reino mineral, yo no tengo la confianza. En las plantas, yo soy muy sensible al mal comportamiento. En el animal, él me domina, él me suprime y yo tengo que devolverle. Esto es la diferencia máxima entre los tres reinos. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el reino? ¿Cuál es el subreino? Etcétera. Y podéis trabajar con este sistema de los 10 miasmas, de los 3, 4 reinos y los subreinos. Y luego tenéis las características y los keynotes. Cuando trabajáis con este tipo de sistema, vuestra confianza y los resultados son mucho mejores. Son reproducibles, más consistentes. Este es el sistema, es lo que quiero compartir con vosotros. Y la parte más importante de este sistema y de esta análisis del caso es la superclase.
Yo he trabajado los últimos 5 años con estos y he publicado el libro Superclases en homeopatía, que lo explica muy bien con casos y con todo. Y Roxano me han ofrecido de traducir este libro y realmente me ha gustado mucho. Lo han hecho muy bien y estoy muy contento que ahora mis colegas castellano hablantes pueden leerlo y lo podéis utilizar y también podéis comprender los casos y los medicamentos mucho mejor. Esto es lo que me gustaría compartir con vosotros. También me gustaría que Juan Carlos, Nora y Carlos también pueden dar sus experiencias ahora, antes de que Nora puede compartir su experiencia ella misma. Adelante Juan Carlos Galente y Nora Karam para presentar las superclases de la práctica. Hola, buenas tardes a todos. Queremos agradecer la invitación por parte del doctor Ryan Sankaran a la presentación de este libro en español que han traducido con tanto esmero nuestras colegas y amigas Roxana Ratera, Chus Rodríguez y Pilar Pau. Estamos verdaderamente agradecidos y celebramos esta inserción en el habla hispana del libro Superclases en castellano, porque ilumina nuestra práctica médica, nos ha ayudado enormemente. Nosotros queremos decir que hace años Sankaran nos había enseñado los niveles de energía, los niveles de la sensación, y nos dimos cuenta que gestos y expresiones del paciente que antes no habíamos tenido en cuenta y que habíamos visto cientos de veces, y no sabíamos qué hacer con ellos porque no estaban representados en el repertorio, y de repente tomaron una importancia fundamental en la prescripción de los síntomas del repertorio, de los síntomas. Entonces, eso fue un salto trascendental en nuestra historia de homeópatas, porque pudimos acceder a otra dimensión en la prescripción. Y ahora, nuevamente, apareció Ryan con otra novedad: la respuesta dinámica, el patrón energético, el modo de reaccionar de los pacientes, expresados en su manera de ser, en su naturaleza. Muchos de estos son rasgos que son peculiares, son del paciente, pero no son ni raros ni característicos. Y entonces, otra vez, no tienen representación en el repertorio, o si tienen representación no están modalizados y no les servía para elegir un remedio determinado. Entonces, ahora, cualidades como suave, dulce, hipersensible a los mínimos estímulos, ingenuo, condescendiente, maternal, pacífico, indolente y una reactividad tendiente a la retirada del mundo, ya tiene nombre y apellido. Ahora eso se llama primera superclase, y ahora podemos delimitar el universo del remedio que vamos a buscar en ese sector. Y eso es de una ayuda fundamental. Y el reconocimiento de las 6 modalidades reactivas achica este universo. Y además nos ayudó retrospectivamente a revisar nuestros casos y de esa manera volver a ubicarlos de esa manera en las 6 superclases, y de esa manera empezamos a comprender y a aprender más profundamente toda esta temática de las superclases. Y ahora a nosotros nos gustaría leer un caso. Ahora voy a ver si puedo compartir. Este es un paciente que vimos juntos o separados alternativamente. Hace muchísimos años que lo conocemos, es amigo nuestro y muy cercano. Y por años, en un momento que le apareció un diagnóstico
que a él lo avergonzó, desapareció de nuestros consultorios. Y hace un año comenzamos a atenderlo juntos. Es un hombre de 75 años, soltero, diseñador de arte. Él es un ícono en el diseño gráfico en la Argentina. Vino esta vez por diabetes. Él estuvo operado de adenoma de próstata y es obeso. Juan Carlos. Y él tiene un discurso muy raro, porque tiene un discurso muy florido y extraño, por eso nunca lo entendíamos. Era difícil entender qué nos decía. Es barroco, esa sería la palabra para explicar cómo habla. Y entonces él dice, yo no sé cómo estoy. Desde que estoy con esto de la diabetes, y sobre todo en los últimos 3 meses, desde que se fue mi diabetóloga, la glucemia está descontrolada. A la noche duermo de una manera muy rara y durante mucho tiempo despertaba cada 2 o 3 horas para orinar. La segunda vez que iba a orinar, hasta alrededor de las 3 de la mañana, no me podía dormir y me quedaba leyendo. Y en las últimas semanas empecé a darme cuenta que no es solamente que estoy despierto. Hay momentos en que me duermo y es como si fuera una doble vida. Esa vida que tengo cuando estoy durmiendo. Yo dudaba si dormía, si es el sueño de una vida en la que soy diabético. Sube la glucemia y armo esa vida. Es como si fuera otra vida mía. Y en ese ensueño yo decido si voy a ir a la guardia o no. Estoy con la glucemia alta, pendiente de ir a la guardia del hospital, a que me pongan insulina. Y allí tengo que esperar, no me atienden. Hay muchas cosas del tema práctico. Durmiendo es como si lo experimentara más, pero durante el día está más acallado lo externo. Es de noche el problema. Cuando me despierto, no sé si sueño o si estoy despierto, y eso me perturba mucho. Y ese es el tema más gordo, el tema más importante que me está afectando. Es un momento muy raro. ¿Cómo es una doble vida? Un momento muy raro. Y me di cuenta que es como un sueño en donde sueño una vida en la que soy diabético y me atienden. Una doble vida. Eso es lo que me tiene más alterado. Estoy orinando más, por momentos tengo urgencias para orinar. Y cuando estoy con gente o con un amigo, la urgencia de orinar está controlada. Pero si estoy en casa sola, voy a cada hora y media a orinar. Nunca me alejo de mi casa más de 7 cuadras. En mi familia no hubo nadie diabético. Es un misterio nebuloso para mí. Veo que no puedo depositar en la responsabilidad de ninguno de los médicos, de esa estructura. Y eso me crea mucha ansiedad. ¿Cómo es? Y te diría que aparece una tensión al 100%. Hace que tenga que estar al 200% atento. Y en el cuerpo adentro, ¿qué se experimenta? Y en el cuerpo la sensación de la glucemia alta es leve, pero a veces yo muestro que está todo bien, yo no muestro esto. Hay una ligera sensación de que podría ser como un vago, como que desde lo físico es como un vago. Empezó a hacer gestos. Me encuentro en otra dimensión, como levemente desconectado, como si los lugares estuvieran de otras cosas, llenos de otras cosas adentro de mí mismo. La diabetes es una zona oscura. Yo tendría que aprender. El sistema me afecta. El hospital está allá y yo estoy acá. Esa gente son como escritorios, una inteligencia artificial. Hay 4 médicos diabetólogos para que te den una idea de la dieta. Voy a la guardia y estoy separado. Ella es la médica, es la médica militarizada. En el sistema hospitalario uno está separado, ellos allá y yo acá. Y el urólogo que me operó de la próstata es diferente. Él me dio su teléfono celular. No me animo a molestarlo. Lo amo a Cristian. Nos vemos, lo abrazo, lo beso. Se pone como un cachorrito. Eso es una relación humana. ¿Y cómo es cuando uno está separado? Y yo tengo que seguir estando atento y encontrar una salida. Una salida, y es estar con las antenas paradas, el olfato, la audición, con las cosas que medimos, las cosas del mundo, lo que experimento conscientemente, porque si estás atento y te escuchás, hay un susurro
que te dice algo, que es una salida. Es con todas las antenas disponibles en modo pacífico, no en modo activo. Estoy lo suficientemente pasivo como para estar disponible, como cuando estás disponible sentado al borde de un lago donde la naturaleza y la vida llega. Es un estado maduro. ¿Un estado maduro? Sí, es como un vapor rosado. Y ahí empezó a hacer gestos. En ese momento empezó a entrar en otro estado. Como Nosotros que, también. y nosotros también. Como que sobre ese lago hay un vapor ligeramente rosado. Describí el vapor. No es muy denso, está suspendido. No sé qué palabra decir. No está dentro mío, está acá. El vapor estaba ahí en ese momento. Es como si estuvieras en medio de la niebla. Ahí lo hicimos parar. Eso es la respirable. Ahí lo hicimos. Le dijimos que se pusiera de pie para que describiera toda esa Exprese mejor. experiencia. Eso es lo respirable. ¿Y cómo es la experiencia de respirar eso? No hay ninguna ansiedad en esa situación, es permanente. Es como cuando ponen fotos de cómo es el cosmos, beneficiando a la otra parte, beneficiando esta masa. Es beneficioso porque purifica, limpia. Esa veladura rosada, frescor, una brisa mínima con ese frescor. Estoy visualizando una catedral gigante. Es como que las piedras de esa catedral se lubrican, se actualizan, son como grisáceas, no tienen color, se ven de otra manera, adquieren un poco de brillo. Es como que la luz circula a través de ellas. Está todo lacrado y cerrado. Eso debería estar adentro para que lo que recorramos. Pausa, no tengo más palabras. Y enseguida empezó a hablar, visualizo un pájaro en el espacio tan enorme donde no hay horizonte. ¿Y qué sentirá adentro? ¿Cómo se sentirá ese pájaro? Y siente que es parte de ese espacio, que él también es espacio finalmente. Es la sensación corporal de que sos vacío y que también formas parte de ese vacío. Y al formar parte de ese vacío, ¿qué experimenta? Y deja de experimentar cosas personales. Experimenta la unión con el espacio enorme, infinito, con ese espacio único, pero estamos en una experiencia que tiene que ver con la muerte. Accedió por un cambio que se dio, un cambio de dimensión, vacío. Adentro es afuera como afuera es adentro. ¿Y cuál será una experiencia absolutamente opuesta a ese vacío? Separar materia. ¿Qué es materia? Y tener un cuerpo. Las formas son materiales. Sí, me siento como materia, encerrado en la materia. ¿Qué imagen te vino? Una esfera. ¿Una esfera? Sí, una esfera de materia como una masa para hacer pizza. ¿Qué es encerrado? Y podría ser una materia más dura, de piedra, se mueve. ¿Y cuál es la experiencia? Pesado. Esa materia existe, tiene movimientos porque es la manera de escapar. Bueno. Entonces ahí le preguntamos sobre su naturaleza y no pudo seguir. Entonces le preguntamos sobre su naturaleza de niño. Estaba muy solo y me gustaba leer mucho y leía mucho y tenía algunos amigos y tenía dos grandes amigos de la misma edad que yo y tenía un mundo armado con esos dos personajes. Cuando tenía 14 años, a uno de ellos lo atropelló un auto en la esquina de casa y lo mató. Y el otro se fue a vivir a un lugar que yo nunca conocí. Y repentinamente me quedé sin mis dos amigos porque uno murió y al otro nunca más lo vi. ¿Y cómo te habrá afectado en ese momento? Me sentí absolutamente solo, con una melancolía horrible, muy grande. Era todo melancolía, no pertenecía a nada, no había más con quién compartir los sueños. Me quedé sin pares. Yo había hecho un mundo con ellos. Hace un año, ahí cambia, ahí se fue otro tema. Yo había hecho, hace años atrás, mi gurú me habló del poder. Ese poder que uno tiene disponible para que te ayude al salto que vas a dar a pisar a la otra orilla y no caerte en el arroyo. Dar el salto y llegar a la otra orilla es llegar a otro estadio, que eso que no está, es algo que no está permanentemente, pero a veces está. El maestro tiene ese don. Me daría mucho pudor que alguien piense en que yo me siento superior. Me gustaría volver a contemplar, a escribir poesía,
un libro o pintar música o lo que sea. Muy bien. Les queremos contar que nosotros, personalmente yo cuando lo conocí, creía que del cielo había bajado este personaje y yo estaba completamente enamorada por las descripciones que él hacía. Y recién ahora, hace un año que lo estamos tratando, pudimos comprender de qué cosa estaba hablando. Entonces vamos a analizar qué es lo que... Entonces vamos a analizar la utilidad de las superclases en este nuevo mapa, con este ejemplo. Para nosotros esto representa la superclase, que el disparador de este estado raro, como él dice, fue la desaparición de la diabetóloga, lo que lo asustó mucho. Y el hospital no le daba la contención, era, como dice él, una inteligencia artificial, por lo que se puso alerta, con todas las antenas desplegadas, y se aferró a este urólogo que lo había operado, y entró en un estado de doble vida. Por eso analizamos el tema de las superclases, adentro o afuera, encerrado, pesado o abierto en otra dimensión, con esta estimulación de todos los sentidos, con esta excitación, el olfato, el tacto, la vista, y esta gran locuacidad con la que él habla y expresa, ¿no? Esta es la respuesta que aprendimos ahora con Ryan, que es la dinámica de la segunda superclase. Así que lo analizamos con aquellas cajas que también nos enseñó Sankaran, y con respecto a los hechos, o a donde ahí pudimos sacar síntomas, la diabetes, adenoma de próstata, los síntomas que se agravaron después de que la diabetóloga desapareció, y lo mismo le apareció, esa gran melancolía y abandono, cuando sus amigos desaparecieron. Y la urgencia de orinar, que se agrava en compañía de... cuando camina, y se mejora cuando está en compañía, que eso nos marca también el miasma. Él se pone muy ansioso con la enfermedad, con respecto a la emoción, y le sube la glucemia, y bueno, y se sintió muy desconcertado, abandonado y muy tenso cuando se sintió tan solo y sin esa estructura del hospital. Con respecto a la ilusión, bueno, ya vimos la doble vida, duda si es un sueño de que estoy diabético, la segunda pantalla, otra dimensión, mi propio mundo, vaho rosado, al lado de un lago, una parte que te susurra la salida, un pájaro en un universo infinito, unidad, espacio, vacío. Las piedras de la catedral se lubrican, la luz circula a través, esfera de materia como masa, inteligencia artificial. Entonces esto nos habla de las amabilidades, la sensación de frescor, ilumina, materia, desconectado, antenas paradas, actualiza la materia, sos parte del espacio, unión con el espacio, vacío, cuerpo encerrado en la materia que no es permanente, lucha hacia afuera, hacia el vacío, encerrado, pesado adentro, aireado en suspensión, encerrado, lacrado, pesado o liviano, aireado y respirable. Él oculta su homosexualidad, oculta su HIV, que fue el motivo por el cual dejó de vernos, y también oculta la diabetes. Y él, como leímos en la historia, dice, siempre digo que estoy bien. Suprime la urgencia de orinar en compañía. Tiene vergüenza que la gente se entere que tengo diabetes. Me daría pudor que piensen que soy una persona importante. Cuando nosotros lo conocemos y él verdaderamente se presenta
como una persona muy importante, con un poder de conocimiento, de sensibilidad, ¿no? Así que por todo esto, con el otro ítem que tenemos que son los síntomas, el síntoma de las ilusiones, la doble existencia, que tiene doble existencia, que tiene una sensación de vasto espacio, como si estuviera en un sueño, y que los sueños continúan después de despertar, y que tiene sueños maravillosos, nos indica el remedio cannabis indica, al que le dimos, y este gran poder creativo que tiene, estas ideas abundantes, la sensación que tuvo de la esfera, la locuacidad, la vivacidad, imágenes grandiosas, hermosas, y esta imagen que le vino de la catedral. La ilusión de que está en un coro de una gran catedral, toda esta idea, ¿no? Sí. Y la ilusión de que es una gran persona, ¿no? No me gustaría que las personas creyeran que yo soy importante, él con el gurú me llamaba, yo hablaba con él, y el poder tiene. Entonces, con respecto a la familia Mamelidae, le dimos el remedio cannabis indica, que tomó a la 1000, que se la dimos una vez cada semana, al principio, y ahora cada 20 días, y luego una vez por mes, y el follow-up que recibimos fue este, ¿no? Que empecé a dormir, estoy más tranquilo, más centrado, es como si yo me hubiese recuperado a mí mismo, es como si yo fuera ese que yo era hace un tiempo atrás. Algo cambió, pero muy bien, muy interno, él es muy intenso cuando habla, es como que se acomodaron las cosas, están mejor circulando las cosas, se me fue la ansiedad, esa sensación no la tengo más. No es un descontrol que no sé qué va a pasar, como era antes. Pasa lo mismo, pero sin ansiedad. Es muchísimo para mí. Estoy durmiendo muchísimo mejor. Soñé que estoy despierto en un sueño y ya no me preocupo. Paso del nivel repentinamente y se acaba. Ya no es esa cosa grave que le pasaba antes. Estoy menos ansioso, con la comida me armo un menú. Al ver para atrás todo lo que fue mi vida, me hace entender mi función, lo que me tocó. Es como que me pone en otro lugar. Empecé a contemplar. Hasta acá yo iba atravesando este tubo que es el tiempo de vida con los sucesos que me iban pasando, y por primera vez estoy contemplando como un observador. Los niveles de la leucemia se estabilizaron. Nosotros queremos mostrarles cómo a lo largo de estos años, con la ayuda maravillosa del doctor Sankaran, con respecto a este gran aporte de las superclases, nosotros pudimos armar esta grilla retrospectiva con todos los remedios que a lo largo de estos años nosotros hemos mostrado en nuestros cursitos. Entonces pudimos ver cómo Nufar Lutium de la primera superclase puede tener síntomas, naturaleza, rasgos en común con Venus mercenaria o Mutilis edulis. Sí, o como cannabis indica tiene algo que ver con Helix tosta, hasta la ilusión de las antenas paradas, pero estábamos hablando de un vegetal, o qué cosa similar puede tener un cactus con un ave, o qué cosa en común puede tener El el mercurio tilo con el león. con el arsénico o con el lacfelinum, o qué cosa puede tener común, por qué hay algo en común entre el mercurio y el león. Y lo que es muy interesante, que cada vez que aparece un caso, nosotros vamos retroalimentando nuestro conocimiento de la superclase. Muchas gracias. Vamos a dar paso. Bueno, antes de dar paso a Carlos, quiero agradeceros vuestra participación con estos casos tan interesantes que complementan perfectamente la explicación y los casos
que ha explicado Rajan Sankaran y que nos iluminan con una mejor comprensión de lo que ya habíamos estado estudiando sobre la sensación vital, miasmas, etcétera, etcétera, y el conocimiento de la materia médica. Muchas gracias y felicidades por vuestra experiencia y esto nos ayuda a complementar todo este trabajo. Un segundito. Adelante, sí. Sí, que para nosotros fue, en este caso, como en todos los demás, ¿no? El entender que era una segunda superclase y nos cambió todo, porque ahí nos dimos cuenta dónde teníamos que ir, porque ahí se hizo claro todo, ya entendimos las ilusiones, entendimos las sensaciones, sabíamos que era una planta y que era miasma psicótico, y ya estábamos en la amabilidad, o sea que ya no había duda, y con los síntomas se hizo absolutamente claro y segura la prescripción. Muy bien, pues muchas gracias y si no tenéis nada más que comentar, voy a dar la palabra a Carlos Eduardo Leitao, que explicará el desarrollo del método de la sensación y su utilidad en la superclase. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos, yo soy de Brasil, entonces en primer lugar quiero decir que me voy a hacer lo mejor porteñol que pueda. Entonces lo tentaré hablar en español, pero lo sé que no será tan posible. En primer lugar, muchas gracias a Kyle por la invitación. Mis saludos a todos los amigos, los colegas, especial mi maestro, mi gurú, Dr. Sankaran. Estoy bastante nervioso por hablar para Sankaran, porque Sankaran para nosotros es mucho más que un maestro, es un gurú, alguien que tiene aclarado tantas y tantas cosas y más que homeopatía ha aclarado la vida y percepciones que antes serían imposibles. Entonces, muchas gracias, Dr. Sankaran. Y a mis amigos que yo tengo encontrado en India algunas veces, Nora Karan, en Juan Carlos, y en los nuevos amigos que estoy haciendo. Voy a compartir mi pantalla. Mi parte es la aplicación del método de Sankaran. Entonces, yo soy un médico, yo soy formado en 94 en la universidad y medicina. Y yo he hecho mi especialización luego después de la formación. Y yo soy el representante de la escuela del Dr. Sankaran en Brasil. Entonces que yo he organizado los congresos, los encuentros con Sankaran, tanto presenciales quanto online. Acabamos de hacer un curso, master course, que se duró 9 meses, donde 140 médicos estaban allá. Y estuve en India por 3 veces. Y yo he sido formado por un gran médico aquí en Brasil, Dr. Javier Gamarra. Y después de 10 años de profesión como homeópata, yo he conocido el método de Sankaran, que cambió muchísimo mi prescripción. Pasa que yo era un homeópata bastante normal, que intentaba tomar los síntomas, ponerlos en un repertorio, una tabla de repertorización que daba 10, 12 remedios, como todos lo saben, y buscaba tomar los síntomas ciertos, pero el resultado era, para mí, era pobre. No era suficiente para mi autocrítica los resultados que estaba teniendo. Entonces, en 2006, yo he conocido el libro Sensación en Homeopatía, que cambió todo. Cuando tomé este libro en las manos, empecé a leer algo como, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué está hablando ese maestro? Y no hacía sentido. Y yo he leído todo el libro, 500 y pico de páginas, entonces yo empecé a leerlo nuevamente, entonces todo un mundo se abrió para mí y yo sabía que toda mi práctica se cambiaría después de ese encuentro con ese libro, hace 17 años.
Entonces, los niveles de experiencia, yo dijo a Sankaran que el maestro es el maestro de los números. Van a ver que muchos números son 7 niveles, 10 miasmas, 8 caixas, 6 subclases, 5 dedos. Entonces, el maestro de los números. Y esos números se reflejan en los resultados prácticos. Entonces, yo he aprendido los niveles de experiencia, a conocer y comprender el reino mineral, el reino de la tabla periódica, el reino vegetal, los animales. Qual o tema? Como compreendê-lo? Como ver claramente que um paciente necessitava de um remédio mineral ou de um remédio de planta ou um remédio animal? Isso se quedou muito claro para mim. Não sei se estão compreendendo mi portanhol, espero que sim. Sí, está claro, um pouquinho. Se não, por favor, me diga. E então, eu comecei a ler todo que podia. E hoje você sabe que há escrito 27 livros, 10 idiomas. E Sankaran tem uma obra muito larga, muitíssimo larga. E Juan Carlinora, por supuesto que ha lido todo como eu. E muitos livros. E depois de ler tudo que era possível, comecei a praticar a sinergia. E a sinergia se baseava em, a partir de lo que o paciente era trazido por o paciente, se podia compreender por um sistema muito claro, que levava em consideração a sensação, os reinos, os miasmas, os 10 miasmas, ou por los sintomas, ou por el reino, todo junto nos levava a uma visão, uma imagem muito clara, muitíssimo mais segura del remédio. E minha prescrição se tornou muitíssimo mais confiável para mim. E isso se revertiu em que minha clínica começou a estar mais e mais, cada vez mais pacientes, e os resultados foram muitíssimo claros. Isso depois de 3, 4 anos de estudo. Então, comecei a dar classes a meus colegas, e compreendi os miasmas. Então, veio o método das 8 caixas. E nesse tempo, eu he visto, em 17 anos, eu he visto o método se tornava mais e mais complexo, porque o maestro, a ele le toca explicar como um genio, porque para ele isso é muito normal, é seu método, pero sua genialidade necessitava ser aclarada. E mais que um grande gênio, ele é muito didático. E ele tocava explicar como pensava. E depois, o Wise, aqui em Brasil, um dos seminários que para 370 médicos, onde nos puso a cantar. Muito belo, muito bonito. Então, que depois, pero eu estuve em Índia por 3 vezes. E em 2019 levei à Índia 66 colegas homeópatas para estar em The Other Song, Mumbai, para aprender com Sankaran. E nessa fecha, eu he pedido ao maestro que nos explicara as subclasses vegetales, que era um tema que estava começando para ele. E do dije, Carlos, não me toca dar classes, prefiro que veas em los casos. Não, maestro, por favor, explícanos. E a partir da explicação, Sankaran pediu que que 7 pessoas hablassem sua experiência acerca de Mumbai. Então, se pode ver exato a experiência das superclasses, que deveria ser as superclasses.
E Sankaran se quedou como interessante. Então, que a partir de 2019, o tema das superclasses se quedou muito claro para ele. E isso, então, que nós que acompanhávamos o maestro em los casos, pudamos, Juan Carlos e Nora, também, por supuesto que também viram a Sankaran criar algo novo, a sintetizar todo que teria escrito hasta entonces, e o tema de los superclasses começou, baseado em las experiências de las 6 subclasses de las dicotiledôneas de las plantas, alargou esta compreensão. É impossível explicarlo em todo, pero alargou essa compreensão para os animais e los animales e minerales. E então que a carta de las superclasses começou e sintetiza de acordo com seis maneiras de se adaptar a las situações. Se pode ver todos os remédios homeopáticos em desses grupos, desses 6 grupos. Então, as superclasses é a creme de la creme, a parte mais grande do método, pero para compreender as superclasses é necessário que todo se tenha sido compreendido, as sensações, las sensações vitales de los animales, de las plantas, de los minerales, para que se pueda agruparlo em essas cartas. E, como o Dr. Sankaran já aclarado, a percepção de cada uma das superclasses se queda muito clara. Como uma pessoa reage, qual a reação a uma situação de estresse, por exemplo. Então, para a primeira superclasse, a superclasse de pulsatila, a superclasse de opium, a reação é ir para dentro. Então, se pode ver as magnolides, os vegetales, os musgos, a segunda linha esquerda, os moluscos bivalves que vão para dentro, onde a melatonina do sono, a endorfina. Então, o Dr. Sankaran já ha aclarado isso. A segunda superclasse de cannabis, que as pessoas que lhe gusta a marihuana cambiam o mundo adentro de seu apartamento, certo? Dentro de sua habitação. Tentam, olham para fora, pero se quedam adentro mirando o mundo. Então, é a percepção de cannabis. E também de los minerales do carbono, de los gastrópodas, los peces e los estrógenos como hormônio, e a droga cannabis. Então, a terceira superclasse, que é a superclasse dos límites, não se pode estar limitado, há que expandir-se, os límites necessitam ser expandidos. Então, é uma forma um modo de reação, de adaptação. Então, os cactos, e assim se foi. O Dr. Sankaran já ha aclarado cada uma das superclasses. Não vou a estar mais aqui, porque há que ir à frente. E de quarta, quinta e sexta superclasse, há que ir afuera, não mais adentro, e sim afuera. Há que cuidar da proteção em la quarta superclasse, de la casa, e depois ir afuera ao movimento de la quinta superclasse, de la quinta superclasse, que é como em Caminho de Santiago de Compostela, em Espanha. Há que caminhar, há que ir afuera, há que aventurar-se, há que ser livre. Esse é todo o tema da quinta superclasse. Não mais se quedar em casa quieto, há que caminhar. E depois, então, os rosídeos, os minerais de quinta linha, segunda linha à direita, e depois, a sexta superclasse,
que hay mucha violencia, hay mucha guerra, hay mucha confrontación. Y la experiencia es que el mundo es peligroso, es violento. Hay que luchar o irse. Lucharé, la lucha y la fuga. Entonces la guerra es continua. Los asteroides, la sexta línea de los minerales, los répteis, los laquiloninos. Entonces puede perceber que en nuestras 6 superclases están toda la relación del ser humano. Y se puede entonces practicar, voy a hablar en un caso clínico, cómo se puede practicar ese conocimiento. Entonces, voy a respirar, que ahora voy más despacito. Una mujer de 52 años, solo una charta para que, una síntesis, no voy a mostrar todo el caso, es una síntesis de este caso. Una mujer de 52 años que veio a mí con una psoríasis difusa y habló, todos mis problemas son causados por las emociones. Entonces dejó claro lo nivel. Y habló, cuando empezó la psoriasis, hace 6 años, mi marido y mi hijo, mi esposa y mi hijo, de otro matrimonio, se peleaban muchísimo, no se entendían. Había mucha violencia entre ellos, marcada para ella la violencia. Eso me afectou muchísimo. Eu he pensado que poderiam pelear fisicamente. Já não havia solução para isso. Pensei que já não hablariam mais, estava chorando, ou que se matariam. Então se vê que para ela, o mais importante era a violência, mientras seu esposo e seu filho de outro matrimônio. E eu he perguntado, como vive isso? Guardo todo dentro de mim. E qual é a experiência? A pergunta mais importante no método é esta. Como isto é vivido? Qual a experiência? A experiência de ruptura. Ruptura da relação. E assim restos de ruptura. Se quebra, se rompe a relação. O medo da violência. Quer controlar a situação. Perdi algumas pessoas muito importantes para mim. Esse é outro tema. Em outra parte da consulta, ha hablado que dessa perda de pessoas importantes para ele. Me quedei cada vez mais sola. Isso era muito intenso para mim. Era pesado, era muito, era demasiado. Para mim, a casa se caiu. Tudo acabou. Se peleo com alguém, necessito falar com ele. Muita angústia se isso não se resolve. Não posso suportar perder a amizade com alguém. Então, as peleas, a quebra da relação, era um tema muito sencillo a ela. Então, temos a violência, de um lado, de outro lado, a quebra da relação se repete no caso. Me molesta, não me sinto bem, não posso manter a calma se há uma discussão. Todo está roto, destruído, não há ajuste, não há conexão. De novo, conexão. Situação de ruptura, não há solução. Todo se derrumbou e cada um seguiu seu próprio caminho. Rompimento, de novo. Perdi esse outro tema, em outra parte da consulta, que foi importante para você na história. Eu he perdido um irmão em um acidente automobilístico. Que sentiste? Senti muita tristeza, mas minha experiência um vazio, uma falta de ele. Era muito intenso a angústia por perder a alguém. Já não tenho com quem contar, não há proteção. Então eu he perguntado, habla sobre proteção. Proteção para mim é família. Se preocupam por ti, te amam, te mantêm em contato contigo, te querem. Então a proteção é a proteção do contato de la família. E que é a conexão? Conectar é ter um pequeno cordão, algo que te conecta com essa pessoa por vínculos ou por sentimentos familiares. Então, sim. Ou por sentimentos familiares. Que sueñas? Sonhos muito vívidos. Se sente como se hubiera vivido esses sonhos. Um deles é que cheguei, era professora, era maestra, e um desses sonhos chegava para ensinar a la turma, a las pessoas, e não havia nadie para ensinar. Mirei e nadie estava allá. Então, qual é a experiência?
ausência das pessoas, para mim, era uma ausência das relações. Então, de novo, o mesmo tema de rompimento e ausência de relações. Então, se vamos a fijar, a tomar as palavras mais importantes, temos as emoções, as peleas, a violência, a ruptura da relação, o controle da situação, de novo, peleos, de novo, não há conexão, a mesma coisa, pero solo com as palavras, ruptura, proteção, contato, conexão, vínculo, ausência de las relações, isso se repete de novo, de novo, de novo. Então, é um método. E aqui está a psoriasis. Então, para que se pueda resolver esta mano doente, não é só a mano, todo su cuerpo estava assim. E tinha passado por muitíssimos tratamentos médicos e nada marchava bem. Então, para que se pueda curar esta mano, se necessita dessa mano. Então, eu he tomado a imagem que Sankaran nos deu hoje para mostrar que esta mano necessita desta mano. Necessita que se conheça a superclasse para que o remédio atenda a superclasse dessa paciente, atenda su reino, subreino, atenda su miasma, atenda os característicos e as qualidades fuentes dos keynotes. Então, se pode ter êxito. Então, a análise deste caso passa por la superclasse, que nesse caso era uma violência. Há violência e eu vivo em la violência. E la violência se pode morir como seu irmão ha morrido. Em la violência se pode pelear fisicamente. E em lo reino, qual? É o reino da estrutura? É o reino da acessibilidade ou é a competição? Qual o miasma desse caso? Quais os característicos desse caso? Quais os keynotes? Isso é a análise. Então, a enfermidade da psoríase, eu necessito de um remédio que toque a piel e seja um bom remédio para a psoríase, pero que também toque as emoções lo mais profundo da paciente. O nível dessa paciente é as emoções. As emoções de tocar mais que todo. O nível 3. Então, já sei qual potência lhe darei. O nível 3 pede a potência 200. A causa é as peleas e rupturas mientras esposo e hijo, pero as rupturas de las amizades, as rupturas familiares, as rupturas de las pessoas que se mueren, todas as rupturas são para elas temas muito sensíveis, le tocam muito profundo. Os sueños, não ter relações. Então, a experiência dessa paciente é: eu sou sensível, isto é um núcleo. Doutor, eu sou sensível à ruptura das relações por situações de violência. Isso é o mais importante, esse é o núcleo. Então, o reino é vegetal, é as plantas. O miasma é câncer. Então, em las plantas, a sensação comum de junto e apartado, há 4 grupos principais. Las coníferas, que a sensação é quebrado, pero frágil, quebradiço como um cristal. Las malvales, que estão juntos, pero uma parte é parte da outra, adjunto, como um correio eletrônico, um arquivo, como uma mesa e a pierna da mesa. A conexão é muito junta. Las fabales, que é como as vainas, as leguminosas, que há que estar junto, pero vão a separar-se. E há as escrofulariaceae, que estar junto como 2 entidades separadas, desplazadas. A conexão é débil, se rompe facilmente, rubica como adesões sueltas. Qual grupo agora? Como vou a ser? São muito cerquitas. Como vou entender o caso? Aí entra as superclasses. Em las superclasses, as coníferas são as gimnospermas. Gimnospermas. Las malvales são quarta superclasse. Você pode ver aqui nessa tabla, aqui arriba, se pode ver que las malvales estão aqui, a quarta de Linide, e essa paciente não é de Linide, é sexta.
las fabalhas leguminosas são a quinta. Não, não está certo. Em la sexta superclasse está las Scrofulariaceae. Então, he entendido por causa, devido a las superclasses, que esse caso necessitava de uma Scrofulariaceae, porque a sensação dessa paciente era de sexta superclasse. Era a sensação de la guerra, de la lucha ou fuga. Então, esta é a sensação de las Scrofulariaceae. Conexões, vínculos não são muito fortes, há que manter com força, e a relação é estar junto, ser aderido ou estar desplazado. Essa é a família que eu he entendido que esta paciente necessitava. Então, em las Scrofulariaceae, se pode ver aqui abaixo que el miasma de las Scrofulariaceae em câncer necessita Scrofularia nodosa. Scrofularia nodosa é del miasma de câncer, o remédio, maestro Sankara, ponido Scrofularia nodosa em miasma de câncer dessa família Scrofulariaceae. Em la matéria médica se dijo, Beric ha dicho que, em geral, remédio muito valoroso para las enfermedades de la piel. Se puede ver abaixo, Valuable Skin Remedy. Então, eu sabia que estava bueno, esse seria um bom remédio para ele. Então, le he prescrito Scrofularia nodosa em la 200, 10 gotas, solo uma vez por mês, 2 vezes, manhã e noite, 2 dias a cada mês. Solo 2 dias por mês, la dosis de Scrofularia nodosa, como nos ha enseñado o Dr. Sankara. Então, se pode ver que esta compreensão de las 5 manos pode curar las manos de la paciente, porque o remédio se mostrou não apenas bueno para la piel, pero el espírito se pacificou. E la paciente ha dicho que não hubo mais peleas entre sua esposa e seu filho. Como que se o mundo havia cambiado? Não, o mundo não cambiou afuera, o mundo cambiou adentro. Então, que foi remédio muito bueno, não só para a pele, pero para o interior. Esta paciente ha vivido matrimônio muito melhor com seu esposo, uma relação muito melhor com seu filho, porque era muito carente das relações, e todo ha cambiado na vida dessa pessoa. Então, sou muitíssimo grato a esse grande maestro que, com sua genialidade, não só ha cambiado toda a homeopatia, ha evoluído, não cambiado, mas evoluído a homeopatia a uma visão nunca antes imaginada. A homeopatia não é fácil. Dar remédio, dar medicamento a paciente é muito fácil. Basta escrever algo em papel. E se pode dar remédio. Dar bom remédio a paciente não é fácil, é difícil. Pero dar buenos remédios com consistência, isto é para os maestros. Esse maestro, Dr. Sankara, nos ha ensinado como ter consistência, como ter não só bom caso, pero todos os dias ter certeza, estar certo de las medicações e poder manter os remédios, porque todo vai a aquele ponto. Então, mi gratitud a la invitação a todos os colegas, e los digo que vale muchísimo a pena persistir nesse estudo. Muchísimo. Há muito que estudar de Sankaran. É muitíssimo importante esse livro. Creio que é o livro mais importante depois de Sensação de Homeopatia. La Superclasse se quedou o livro mais importante. Nós estamos traduzindo a português também. E sou muitíssimo grato à invitação. Gratíssimo a Dr. Sankaran. Esse é que queria falar. E desculpa por ter ido além do meu tempo. Me hice claro, no sé. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu entusiasmo, por tu presentación magnífica
que ha dado el broche con este último caso. Y te quería preguntar, porque vamos bastante bien de tiempo, tenemos 20 minutos y ahora hablará Roxana, pero antes de darle paso, quería que nos aclararas un poco esta frase que has dicho, que las superclases son la crème de la crème del sistema. ¿Cómo lo ves? ¿En qué sentido nos podrías ilustrar a los Claro, que estamos aprendiendo este método, claro. a los que nos están escuchando? ¿Cuál es tu Muchas gracias. experiencia? Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Pasa que yo he enseñado más de 500 médicos brasileños al método de Sankara. Y muchísimas veces me ha preguntado cómo, porque hay tanto, por ejemplo, hay 34 famílias vegetales a ser estudiadas no método. Só nas plantas, há 34 famílias a se estudar. Em los grupos de animais, são 8 grupos mais importantes dos animais. Em la tabla de mineral, há 7 linhas. Então, há muitíssimos elementos que uno debe estudar para dominar o método. Pero las superclasses sintetizam todo. Las superclasses apresentam como o paciente reage a uma situação de estresse ou a situação como um todo. Então, é muitíssimo mais fácil estudar seis relações principais para classificar o paciente em uma dessas relações que estudar 34 famílias. Não que não se deva estudar, há que estudá-las, as 34 famílias vegetales, pero depois disso, todo se torna muchísimo más claro. Entonces, es la creme, porque no se puede comprender las superclases sin que uno haya estudiado todo el resto. Pero después de estudiar todo el resto, todo se queda muchísimo más claro. Muchísimo más claro. Y mesmo que uno empiece por el estudio de superclases, todo se quedará claro, pero haverá a motivação para estudar todo o restante do método. Então, por isso, para mim, as superclasses são a creme do método de Sankara. Muy bien, gracias. Fantástico. Muchas gracias. No sé si Rajan quiere comentar algo o lo comenta al final en el resumen. I think that both Nora and Juan Carlos's case, as well as Carlos's very, very systematic presentation, La presentación de los dos, los casos, muy bien hechos y realmente ilustrativos de lo que realmente quiero decir. Entonces no tengo más palabras para añadir. Vamos a dar la palabra a Roxana para que nos explique su experiencia junto con Chus y con Pilar, Chus García y Pilar Pau, en la traducción de este libro que podremos disfrutar en castellano todos los homeópatas. Entonces, Roxana me ha dicho, no, yo hablaré poquito porque tengo que explicar poco, pero yo sé que ella es una persona muy perfeccionista y muy profunda en su manera de ver y que su experiencia en la comprensión, porque los traductores realmente se sumergen dentro del libro para entender cómo traducir tal o cual palabra o frase, creo que nos puede ilustrar muy bien cómo fue el proceso y después qué es lo que sintió y sus compañeras, sus amigas en la traducción, qué experiencia les ha reportado en su práctica clínica. Para mí esto puede ser muy interesante para nosotros. Gracias, Roxana. Adelante. Bueno, gracias, Manuel. No, yo realmente voy a hablar poco porque todo lo importante lo ha dicho Rajan y está en su libro. Y los casos que nos han explicado tanto Nora y Juan Carlos como Carlos Eduardo Leitel, pues ya no, poca cosa me queda por decir, ¿no? Yo casi que os voy a explicar la historia de la traducción.
El pasado 11 de junio vi y escuché la presentación del libro en inglés y enseguida deseé tenerlo en mis manos, leerlo y descubrir en profundidad la nueva aportación del doctor Sankaran. Yo conocí al doctor Sankaran en persona en noviembre del 99, creo que fue el primer curso que dio en Barcelona, en las Euras, y desde entonces o después de eso siguieron todos los cursos maravillosos aquellas semanas en Argelès. Allí surgió el libro, de allí surgió el libro de la sensación vital en homeopatía, que yo tuve entonces el placer de coordinar. Y para quien no lo conozca, fue una transcripción de todo lo que nos explicó en uno de aquellos maravillosos cursos. Después colaboré con otros compañeros en la traducción del esquema de Sankaran, edición 2007. Cuando vi la presentación, no solo tuve ganas de leer el libro, me pareció que su aportación era importante, importantísima, y que muchos otros colegas y pacientes se podrían beneficiar si pudiesen acceder a la traducción en español. Pocos días después decidí escribir al doctor Sankaran con mi propuesta y con gran satisfacción recibí su respuesta afirmativa inmediata. A partir de ahí me dijo que lo organizase como yo quisiese, me dio todas las facilidades y entonces me pareció que si lo hacíamos en equipo, pues iríamos más deprisa. Y entonces pedí a Pilar y a Chus su colaboración para poder completar la traducción de este libro de casi 500 páginas en un tiempo breve. Utilizamos las vacaciones de verano, que fueron en julio, entre julio y agosto, y para llevar a cabo la traducción. En poco más de 2 semanas la traducción estaba hecha, pero después vino el proceso de corrección, que es mucho más laborioso. Todos sabemos que la traducción literal muchas veces no refleja correctamente el espíritu de las palabras, y más cuando son casos clínicos en los que el paciente muchas veces está hablando desde un estado casi hipnótico y las palabras surgen y parece que no tengan sentido, ¿no? Entonces ahí la traducción tiene que ser, o me parecía que tenía que ser muy delicada y muy específica. Entonces, bueno, los que ya me conocen, Manel también lo ha dicho, soy meticulosa y fueron muchas las correcciones que hicimos en total. Y tengo que decir que cada vez que lo releíamos encontrábamos algo que se podía mejorar. Pido disculpas por los errores que hayamos podido cometer. Pero bueno, en fin, ya tenemos el libro aquí y estamos muy contentas por ello. Tengo que decir que el hecho de traducir y corregir me ha permitido leerlo muchas veces. Y eso me ha... Bueno, a mi parecer este libro es como una obra maestra de pintura. Una de esas que cada vez que las miras descubres nuevos matices, pinceladas que no habías visto antes, pero que te permiten descubrir esos detalles que te aportan una profundidad inimaginada. Yo os invito a que lo leáis y releáis con atención todo, porque en el libro hay teoría, hay muchos casos, hay imágenes, contemplarlas detenidamente, porque los dibujos están llenos de detalles. Hay tablas, hay esquemas, en fin. Yo disfruto descubriendo y espero que vosotros también lo disfrutéis. El conocimiento de las superclases nos es útil no solo para la prescripción, también nos ayuda a comprender mejor la naturaleza humana. En la consulta a mí me resulta útil una cosa que no ha salido en los anteriores ponentes,
hay una tabla de cualidades, está explicado perfectamente en el libro, ¿eh? Hay una tabla de cualidades. Entonces yo a los pacientes les hago hacer ese ejercicio en la consulta, ¿eh? Y ahora estoy haciendo un experimento, no sé si el doctor Sankaran me va a regañar, pero a los pacientes adultos les pido que después de que han rellenado la tabla, se sitúen en su niño, en su personaje niño, ¿eh? Como si tuviesen 6 años y vuelvan a rellenar la tabla. He encontrado cosas muy variadas y en ocasiones permite estar muy claro y confirmar la superclase, ¿eh? En otras no tanto, pero lo que ves es cómo la persona se ha adaptado o ha ido creando estrategias para adaptarse. Entonces el camino es un poquito más largo, a mi entender, por lo menos para mí, ¿eh? Tengo que agradecer a mis colegas, las compañeras de viaje en esta traducción, Chus García Rodríguez y Pilar Pau Jansat. Desde el primer momento, las dos accedieron a mi sugerencia y la verdad es que han dado lo mejor de ellas durante todo el proceso. Muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que las tres nos lo hemos pasado muy bien con la experiencia de la traducción. Y, en fin, que estamos listas para el siguiente. O sea que cuando usted quiera. Finalmente, quiero expresar mi más sincero y enorme agradecimiento al doctor Rajan Sankaran por poner a nuestra disposición sus ideas. Como decía Carlos, él es su pensamiento, pero el arte que ha en elaborar una didáctica para podernoslo hacer entender es de agradecer. Muchas gracias. Y desde luego darle las gracias por haber puesto su confianza en mí para llevar a cabo la traducción. Ha sido muy generoso y le estoy muy, muy agradecida. Y si quiere alguna pregunta, pues puedo responder, pero si no, yo acabaría aquí. Ya os dije que hablaría poco. Muchas gracias, Roxana. Ha sido interesantísimo lo que has comentado. Me quedo con la obra de maestra de la pintura, pero creo que Rajan, por alusiones, entre comillas, tiene la palabra. Well, I can only thank Dr. Roxana from the bottom of my heart for Realmente puedo agradecer, doctora Roxana, realmente de la profundidad de corazón, su dedicación y su perfeccionismo. Realmente han ayudado a transmitir este libro a la lengua castellana. Gracias por utilizar la carta de las cualidades de la niñez. Ahora lo voy a utilizar yo también. Muchas gracias, he aprendido mucho. Cuando somos adultos, compensamos mucho. Estamos desarrollando mecanismos distintos. Aprendemos a ser exigentes, inteligentes, pero las cualidades de la niñez realmente nos ponen de manifiesto la naturaleza. Muchas gracias a todo el mundo. Creo que hemos tenido un tiempo muy bonito aquí todos juntos. Y Kyle, muchas gracias. Kyle, por favor, di tú algo también. Gracias, Dr. Sankaran. Algunos anuncios por los que estáis interesados. Creo que es interesante para todo el mundo. Se puede comprar en Amazon, en inglés y en castellano. En Amazon.
Podéis buscar este libro y se puede encargar. Cualquier persona que puede entender este programa. Hay un webinar con casos vivos. Es uno de los mejores cursos que ofrecemos ahora. Es el webinar de casos en vivo. 6 casos en vivo que Dr. Sankaran toma el caso y tú estás en Zoom mientras que él toma el caso. Y después Dr. Sankaran va a venir en Zoom otra vez y discutir el caso, analizarlo, cómo llegar al medicamento y todos los aspectos diferentes. Hay un foco muy grande en esto. Esto va a estar en Zoom y todo el mundo puede acceder. Las personas que participan en este webinar pueden después venir a Mumbai durante 8 días y estar en la clínica del Dr. Sankaran. Y podéis ver al Dr. Sankaran, tomar el caso, analizándolo, y esto realmente es alucinante. Y aprender de la homeopatía, los superclases, los reinos. Esto es la mejor de todas las oportunidades. Después, 8 días en Mumbai. Luego hay un retiro, es opcional. No todo el mundo tal vez tiene el tiempo. Le retiro que se llama WISE. A toda la gente los llevamos afuera y hacemos los procesos de WISE en la naturaleza en este retiro, y esto tiene un impacto de los dos lados. Número 1, aprendes a tomar el caso, y segundo, es autocurativo porque tú vas a estar en este proceso y te vas a curar tú y te vas a aprender mucho sobre ti mismo. Esto es una oportunidad increíble. Los casos en vivo empiezan en la última semana en noviembre y los otros son en enero. Hay mucho más información. Todo el mundo me puede conectar. Todo el mundo que ahora está escuchando puede acceder. Todo el mundo que antes del 1 de noviembre me contacta todavía tiene el, la reducción de precio de cuando lo coges temprano. En el chat podéis ver mi correo y también podéis visitar la página web www.rajansankaran.com. También podéis saber de mi semana con Rajan y todo esto. Todo va a estar en esta página web. Antes del miércoles 1 de noviembre podéis contactarme y podéis tener la reducción de precio. Muchas gracias a todos. Gracias, y dar la voz a Manel. Gracias a todos por vuestra participación en este webinario Sankaran sobre la homeopatía, las superclases. Para mí, y creo que para todos vosotros, ha sido un momento extraordinario de luz que nos ha dado toda la participación, tanto de Rajan explicando sus casos clínicos, como Juan Carlos, Nora, Carlos y finalmente Roxana explicando sus vivencias y sus experiencias desde la crème de la crème hasta la obra de arte fantástica. No nos queda más que salir corriendo a buscar el libro y a empezar a leerlo y releerlo tal como Roxana explicaba. Creo que es una imagen fantástica
que ha dado. Conocemos a Rajan desde hace muchos años y le agradecemos todos, y veo que en el chat realmente está lleno de expresiones de agradecimiento a Rajan y a todo su equipo, sobre todo por su luz, por su manera tan didáctica de explicarnos y de entusiasmarnos y animarnos a seguir con la homeopatía. Hace un par de días hablaba con un amigo mío de homeópata, Javier Ibarburu, que creo que nos estará escuchando, y hablamos de la crisis que en cierta manera la homeopatía en estos últimos años ha sufrido, al menos aquí en España y en la zona en Europa, hemos vivido con mucha pena y con una lucha muy importante para mantener nuestras consultas y nuestros pacientes. Este webinario, esta aportación, esta luz que nos aporta Rajan con estas herramientas nuevas que nos dan una mejor comprensión del paciente, realmente es, tal como decíais, un ejercicio también para nosotros mismos, para conocernos mejor y para mejorar la homeopatía, que seguro que seguirá, no solamente seguirá existiendo, sino que como que tiene vida propia, pues se expandirá y seguirá ayudando a los pacientes a que se curen o a que los podamos curar. Muchas gracias a todos. Y dejo la palabra a Rajan si quiere cerrar este evento y dirigir la palabra a los asistentes. Muchas gracias, adiós a todos y todos mis mejores deseos. Muy bien, gracias y hasta pronto.